Mi padre permitió que su segunda familia me maltratara, y dijo que nunca sería igual a ellos. Esa decisión le costaría todo lo que pensaba que importaba. Pero la verdadera historia, la que mi abuelo se encargaría de revelar, superaría a cualquier expectativa. Yo tenía 15 años cuando papá se volvió a casar. Mamá había fallecido cuando tenía 7, así que habíamos estado solos durante 8 años. Éramos unidos. Noches de pizza los viernes, viajes de pesca los fines de semana, bromas internas que nadie más entendía. Entonces conoció a Sandra en el picnic de su empresa. Sandra tenía 4 hijos, gemelos de 17 años, una hija de 16 y otro hijo de 14. Papá se sentó conmigo, muy emocionado. Finalmente vas a tener los hermanos que siempre quisiste. Yo nunca dije que quería hermanos, solo quería a mi papá. La primera cena familiar fue incómoda. Los gemelos Javier y Julián seguían haciendo bromas que yo no entendía. La hija, Mariana, pasó toda la cena en su teléfono. El menor, Tomás, al menos trató de hablar conmigo sobre videojuegos. Se mudaron 2 meses después. Solo 2 meses, Sandra inmediatamente redecoró todo. Las pinturas de mamá fueron retiradas. Su sillón de lectura fue a donaciones. ¿Cuándo? Protesté. Papá dijo, Sandra necesita sentir que esta también es su casa. Mi habitación se convirtió en la de Mariana, porque necesitaba más espacio para su ropa. A mí me mudaron a la oficina convertida en el sótano. Todavía tenía cajas en la esquina. Arañas también. Cuando me quejé, Sandra puso esa cara de falsa preocupación y dijo, oh, cariño, todos tenemos que hacer sacrificios para mezclar nuestra familia. Los gemelos me hicieron la vida imposible. Se comían mi almuerzo para la escuela, y luego le decían a papá que yo estaba siendo dramático cuando no tenía nada que comer. Borraban mi tarea de mi laptop. Usaban mi cepillo de dientes para limpiar el inodoro. Cosas normales de hermanos, según Sandra. Pero lo peor era papá. Cada vez que algo pasaba, tenía una excusa. Cuando rompieron mi teléfono, era que debería haber sido más cuidadoso. Cuando Mariana esparció rumores en la escuela de que me orinaba en la cama, solo estaba tratando de encajar. Cuando Tomás tiró la caja de joyas de mi mamá, no sabía que era importante. Todo llegó al límite en mi cumpleaños 17. Papá había prometido que iríamos a la tumba de mamá como siempre hacíamos. Llevar sus flores favoritas, contarle sobre nuestro año. Esperé junto a la puerta con las rosas que había comprado. Papá bajó las escaleras y me vio. ¿A dónde vas?, preguntó. ¿A la tumba de mamá? ¿Cómo siempre hacemos en mi cumpleaños? Sandra apareció detrás de él. Oh, cariño, tenemos el torneo de básquet de Tomás hoy. No podemos perdérnoslo. Miré a papá, esperando que recordara. Que me eligiera solo una vez. En cambio, suspiró y dijo exactamente esas palabras, necesitas entender. Nunca serás igual a ellos. Ellos perdieron a su padre. Tú todavía tienes el tuyo. ¿En serio?, pregunté. Y entonces me fui con las flores. Mi abuelo, el padre de papá, había estado observando todo desenvolverse. Había tratado de hablar con papá, pero lo rechazaba cada vez. Esa noche lo llamé llorando desde el cementerio. Manejó 2 horas para recogerme. Empaca tus cosas, dijo. ¿Ya terminaste con esto? Cuando regresamos, Sandra estaba furiosa. ¿Cómo me atrevía a preocuparlos? ¿Desapareciendo así? ¿Cómo se atrevía el abuelo a socavar su crianza? Papá estaba detrás de ella. Brazos cruzados. Frente fruncida. Abuelo miró a su hijo con tal decepción. Tu madre estaría avergonzada, dijo tranquilamente. Papá realmente se estremeció. Pero aún así, los eligió a ellos. Viví con el abuelo durante mi último año de preparatoria. Papá nunca llamó. Ni una sola vez. Sandra publicó en Facebook sobre los desafíos de criar a un adolescente difícil que eligió abandonar a su familia. Los gemelos comentaron con emojis de risa. Abuelo murió hace 3 meses. Ataque masivo al corazón mientras trabajaba en su jardín. En la lectura del testamento, papá apareció con Sandra. Ya hablando sobre vender la casa del abuelo. Dividir los bienes. El abogado se aclaró la garganta. Ajustó los papeles en la mesa. Y sin ceremonia alguna, comenzó a leer el testamento. Yo, Leoncio, en plena salud mental y consciente de mis decisiones, dejo todas mis posesiones, incluyendo la residencia principal, los ahorros acumulados a lo largo de mi vida, y la totalidad de las acciones y negocios de la empresa de jardinería Duarte e Hijos, exclusivamente a mi nieto. Hizo una pausa, me miró con un ligero asentimiento, y completó, a mi nieto, el que permaneció a mi lado incluso cuando mi propio hijo le dio la espalda. Que use estas posesiones para construir una vida digna, libre de los lazos de la ingratitud y la frialdad familiar. Porque familia no es sangre. Familia es quien elige quedarse. Un silencio helado se instaló en la habitación. Escuché la respiración pesada de Sandra. Abrió la boca, pero fue mi padre quien se levantó primero. Esto es absurdo, gritó. Su cara roja como un tomate a punto de explotar. Mi padre estaba viejo, confundido, lo manipulaste, esto no es justo. Sandra también se levantó, más teatral que nunca, con su voz quebrada por emoción falsa. Debe haber tenido Alzheimer, es obvio que fue coaccionado. Esto es un crimen, un crimen. El abogado, con toda la calma del mundo, respondió, el señor
Leoncio dejó una carta manuscrita, registrada y validada por 3 testigos. Si quieren impugnarla, tendrán que llevarlo a los tribunales. Pero sepan que será un proceso largo y costoso. Mi padre me miró, pero no era una mirada de padre. Era de un hombre herido en su ego, furioso por haber perdido lo que pensaba que era suyo por derecho. ¿Estás feliz ahora?, gruñó. ¿Rompiendo la familia? Te volviste igual que tu madre. Siempre dramática, siempre queriendo atención. No dije nada. Solo tomé la carta que me entregó el abogado y salí de esa habitación. La leí en el carro. Eran 3 páginas manuscritas por mi abuelo. Recordaba cada vez que lloré en la habitación del sótano. Cada injusticia tragada en silencio. Y escribió algo que me marcó más que cualquier herencia: fuiste mi hijo cuando mi verdadero hijo se perdió. Espero que, al dejarme, te lleves contigo mi fuerza, mi amor y mi legado. Y que nunca aceptes menos de lo que mereces. Al día siguiente regresé a su casa. Ahora mi casa. Y por primera vez me pareció grande, hermosa, viva. Comencé a buscar en el ático, como alguien buscando recuerdos. Y encontré una caja vieja con el nombre de mi padre garabateado en ella. Adentro, docenas de cartas no enviadas. Todas escritas por mi abuelo. Intentos de reconciliación. Desahogos. Disculpas. Relatos de añoranza. Nunca dejó de intentar, incluso siendo ignorado. Junto a las cartas había una carpeta con recibos de transferencias bancarias. Eran pagos de colegiatura universitaria. A mi nombre. Nunca supe cómo logré pagar las cuentas. Pensé que eran becas o descuentos. Pero era él. Siempre él. En silencio, cuidándome. Días después, comenzaron los ataques. Mensajes anónimos, noticias falsas en Facebook. Javier y Julián publicaron: qué gracioso como algunas personas heredan todo sin hacer nada. Viva el golpe. Sandra publicó una foto vieja de la casa con el título: duele saber que mi familia fue desalojada de nuestro hogar por un adolescente resentido. Como si ella no hubiera entrado ahí arrancando la memoria de mi madre de las paredes. Entonces vinieron las llamadas telefónicas. Primero de mi padre con voz cansada y forzada: necesitamos hablar. Sandra está enferma y estoy desempleado. Solo queremos ayuda temporal. El mismo día, recibí un email de Mariana, acusándome de forzar a mi abuelo a escribir ese testamento y amenazando con demandar por abuso emocional. Era ridículo, pero agotador. La sorpresa vino de donde menos lo esperaba. Tomás tocó la puerta en una tarde lluviosa, con hombros encorvados y una consola de videojuegos vieja en las manos. ¿Puedo entrar? Tardé en responder, pero lo dejé pasar. Se sentó, incómodamente. Y después de unos minutos, confesó: me odian tanto como te odiaron a ti. Solo fingen en público. Lo que hacen Javier y Mariana es porque Sandra lo alienta. Siempre fue ella. Me contó que había escuchado conversaciones donde Sandra llamaba a mi abuelo un viejo tonto, y hablaba abiertamente sobre conquistar ese patrimonio antes de que pateara el balde. Me sentí enfermo. Esa mujer vivía de pretensiones. Y mi padre fingía no ver. Cuando Tomás me preguntó si podía quedarse conmigo, por un tiempo, confieso que dudé. Pero vi en sus ojos el mismo dolor que cargué durante años. Solo quería escapar. Lo dejé quedarse. A partir de entonces, comenzó un nuevo infierno. Sandra me acusó de secuestrar a su hijo. Dijo que iba a llamar a la policía. Dijo que estaba haciendo lavado de cerebro al chico. Pero Tomás grabó todo. Incluyendo los gritos, los insultos y las amenazas que sufría en casa. El abogado sonrió cuando vio las grabaciones de audio. Esto es oro, dijo. Mientras Sandra trataba de impugnar el testamento judicialmente, surgieron documentos que probaban que había investigado la situación financiera de mi abuelo meses antes de casarse. Incluso tenía capturas de pantalla de emails con amigas diciendo: si todo sale bien, voy a resolver mi vida financiera en 2 años. Fue suficiente para que el juez rechazara la solicitud de impugnación. Pero el proceso aún generó titulares. Hijastro expulsa a familia y hereda todo, dijeron algunos periódicos sensacionalistas. Pero otros contaron la verdad: joven lucha por la justicia y preserva el legado del abuelo que lo crió. Me quedé ahí, en la casa donde mi madre leía, donde mi abuelo plantaba rosas. Donde, ahora, comenzaba a entender que familia no es sangre, es elección. Pero aún había más historia que contar. Aún había agravios, grietas, y en el fondo, una última herida que solo el tiempo, o tal vez más verdades, podría sanar. Un mes después de la victoria judicial, el polvo parecía haberse asentado. Me dediqué a la casa, o mejor dicho, al hogar que se estaba convirtiendo. Compré muebles nuevos, pero mantuve lo esencial de mi abuelo: el reloj de pared, el banco de madera en el jardín, las pinturas que él mismo hizo en tardes de domingo. Tomás me ayudó a limpiar el sótano, y fue su idea transformar esa habitación fría y olvidada en un cine improvisado. Irónico, considerando que había sido mi habitación durante 2 años. A veces dormía ahí solo para reírse después. Al menos ahora tiene palomitas, almohadas y dignidad. Era gracioso ver cómo florecía lejos de los otros. Ya no tenía esa mirada de desconfianza o postura defensiva. Era un chico inteligente, sarcástico en la medida justa, y absurdamente talentoso con la electrónica. Un día, lo encontré arreglando la tostadora por sí mismo. Al siguiente, ya estaba desarmando una radio vieja de mi abuelo.
Me contó que siempre quiso estudiar ingeniería eléctrica, pero Sandra decía que no daba dinero. Quería que jugara fútbol, como sus hermanos. Solo. Le gusta la gente que da retornos para su imagen, dijo, manejando cuidadosamente los cables. Tú no encajabas. Yo tampoco. Así que nos convertimos en villanos. En ese momento, quise decir que sabía exactamente cómo se sentía eso, pero me quedé callado. Él lo sabía, los ataques en redes sociales disminuyeron, pero aún existían. Mariana hizo videos llorando en TikTok, diciendo que perdió todo por la codicia de su hermano bastardo. Javier y Julián se convirtieron en influencers del odio, lanzando un podcast llamado Desheredados, donde distorsionaban toda la historia. Decían que mi abuelo me drogó emocionalmente, que seduje a un anciano necesitado para obtener todo. Era grotesco, pero ya no me afectaba, porque ahora conocía la verdad, y estaba registrada en cada nota, cada carta, cada recibo de cuidado silencioso que mi abuelo dejó, pero lo que realmente me impactó llegó por correo. Un sobre marrón, sin remitente, entregado con acuse de recibo. Adentro, solo 2 hojas dobladas. Una era una nota corta, lo siento. La segunda era una carta, escrita por mi madre. Sí, mi madre. Fechada 3 meses antes de su muerte, la carta. Comenzaba con, si estás leyendo esto, es porque no pude estar contigo como quería. Así que pido que estas palabras sean mi abrazo más fuerte. Era una carta emocional, llena de cariño. Hablaba de cuánto me amaba, de cómo me veía crecer con una chispa en los ojos. Pero el pasaje que más me impactó fue cuando escribió. Si algún día tu padre olvida quién eres, o se deja llevar por otras personas, no pienses que el problema eres tú. A veces, los adultos se pierden en el miedo, la culpa y las decisiones equivocadas. Pero tú mereces ser amado, aún así, nunca aceptes menos. Descubrí después que mi abuelo guardó esa carta y nunca me la dio porque quería esperar el momento. Correcto. Imagino que murió esperando el momento perfecto. Y tal vez, de alguna manera, ese momento era ahora. Le mostré la carta a Tomás. La leyó en silencio, con ojos llorosos, y me abrazó fuerte. Después de eso, tomé una decisión. Usé parte de la herencia para abrir una fundación en nombre de mi madre y mi abuelo. Una beca para jóvenes en situaciones de negligencia familiar. La llamé Proyecto Raíz, porque incluso cuando somos podados, es a través de las raíces que sobrevivimos. Inscribí a Tomás en el primer proceso de selección. Quedó en primer lugar. La repercusión de la fundación me trajo mensajes de apoyo, pero también reavivó la ira de la otra familia. Un día, encontré a Sandra parada frente a la casa. Sola, pálida, con ropa desaliñada. Se veía abatida. Javier y Julián se habían mudado a otra ciudad. Mariana vivía con su novio. ¿Y mi padre? Dijo que había salido de casa 2 semanas antes. Ganaste. ¿Estás feliz?, dijo con voz más débil de lo que imaginé. No se trata de ganar, se trata de sobrevivir, respondí. Quería entrar. Dijo que extrañaba la casa. No la dejé. Esa noche, recibí una llamada de mi padre. Número desconocido. Contesté. Hola. El silencio duró unos 5 segundos. Quería saber si estás bien, dijo, con voz que mezclaba cansancio y vergüenza. ¿Por qué?, pregunté directo. Porque lo perdí todo y al final, tal vez eras la única persona que realmente me amaba. Tardé en responder. Tuviste muchas oportunidades, papá, y en todas ellas elegiste ponerme al final. Lo sé. ¿Y ahora es demasiado tarde? Respiré. Profundo. ¿Para volver al pasado? Sí, pero para reflexionar nunca es demasiado tarde. Buenas noches. Colgué antes de que pudiera decir más. Regresé al porche, donde Tomás jugaba con el perro del abuelo. Me senté junto a él y comentó, parece que ahora solo somos nosotros, ¿eh? Miré la casa, las plantas en el jardín, la puesta de sol. Detrás de las montañas. Solo nosotros, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Pasaron 3 meses desde esa llamada. Mi padre no volvió a llamar. Ninguno de los otros me buscó tampoco, lo cual fue un alivio. Pensé que sentiría ira por más tiempo, pero todo dio paso a un sentimiento más tranquilo. Indiferencia. Finalmente había dejado de esperar algo de esa parte de la familia que solo existía en papel. La que realmente existía estaba conmigo. Todos los días. En el sonido del perro corriendo por el patio. En la risa de Tomás después de la cena. En los recuerdos de mi madre y mi abuelo en cada rincón de la casa. Con el dinero que quedó de la herencia, renové el piso superior para crear una habitación real para Tomás. Ayudó con todo. Eligió el color de la pared. Azul oscuro. Los muebles. E incluso quiso armar el escritorio él mismo. Compramos herramientas, lijamos madera y durante 2 fines de semana consecutivos pusimos la casa patas arriba. Cuando estuvo listo, se tiró en la cama nueva, miró el techo y dijo, es la primera vez que me siento en casa. Esa frase me impactó. Más profundo de lo que él podía imaginar, la fundación que creamos en nombre de mi abuelo y mi madre comenzó a crecer. Jóvenes que vivieron historias de rechazo o negligencia familiar comenzaron a ser asistidos por psicólogos, mentores y profesionales voluntarios. No se trataba solo de dar dinero para estudiar. Se trataba de mostrarles que valían algo. Que alguien creía en ellos. Que su dolor importaba. Un día, durante uno de los talleres de la fundación, un chico de 15 años me llevó aparte. Tímido, preguntó si era cierto que mi padre me había dejado en el sótano. Así fue, dije.
pero hoy vivo en la parte superior de la casa y convertí el sótano en un cine. Sonrió y respondió, entonces tal vez yo también pueda salir del sótano. Fue ahí que entendí que, a pesar de todo el dolor, mi abuelo me dejó más que posesiones. Me dejó un propósito. Tomás comenzó a ganar prominencia en su nueva escuela. Obtuvo buenas calificaciones, participó en ferias de ciencias y desarrolló un proyecto de automatización para pequeños jardines residenciales. Un día vino corriendo a la sala, agitando un papel en sus manos. Pasé. Era la carta de aceptación de la universidad. Ingeniería eléctrica, con beca completa. ¿Tienes un ONAIM? Completó, sin poder contener su orgullo. Lo abracé. Largo, fuerte. No como un hermano. Como alguien que había elegido ser su familia. Te mereces esto, Tomás. Cada parte de esto, pero la vida, como siempre, tenía sus giros. Y el siguiente llegó en una fría mañana de abril. Recibí una carta simple. Del asilo de ancianos en la ciudad vecina. Estaba firmada por una trabajadora social. Mi padre había sido admitido. Allí, solo, después de sufrir un accidente doméstico. Se había roto la cadera y tenía dificultades para caminar. Sandra lo había abandonado poco después de la separación. ¿Los hijos? Ninguno lo visitaba. Al final de la carta, había una solicitud, no le queda a nadie. Y aún habla de usted frecuentemente, me quedé inmóvil por minutos. Sosteniendo ese. Sobre como si pesara 20 libras. ¿Ya lo había superado? No lo sabía. Pero sabía lo que mi abuelo habría hecho. 2 días después, fui a visitarlo. Encontré a un hombre envejecido, abatido, con cabello ralo y mirada perdida. Tardó en reconocerme. Hijo, dijo, entrecerrando los ojos. Soy yo. El silencio fue espeso. Hasta que bajó la cabeza y murmuró, no soy digno de llamarte así. Me senté en la silla junto a él y dije, no vine aquí a juzgarte. Vine porque sé lo que se siente estar solo. Lloró. Por primera vez en décadas, mi padre lloró frente a mí. Dijo que sabía que había cometido errores. Que se dejó engañar. Que cambió todo lo que importaba por orgullo, conveniencia y ego. Solo quería ser feliz, dijo. Y destruiste a quienes te amaban en el proceso. Hablamos por horas. Sin promesas. Sin ilusiones. No hubo un milagro de reconciliación. Pero hubo algo más raro. Verdad, al irme, dejé una carta con el director del asilo. Informé que cubriría los costos de la habitación, pero que no regresaría frecuentemente. Tenía una vida, y no incluía repetir ciclos. Le di la comodidad que me fue negada, pero dejé claro que no le debía nada más. Regresé a casa emocionalmente exhausto. Encontré a Tomás en la cocina, probando un robot que distribuía agua a las plantas basado en la humedad del suelo. ¿Funcionó?, pregunté. Funcionó, dijo. Pero aún necesita ajustes. Como la vida, como nosotros. Esa noche, me senté en el porche donde mi abuelo solía leer, y escribí una nueva carta. A mí mismo, sobreviviste. Creaste. Elegiste amar conscientemente. Elegiste ayudar con límites. Elegiste ser libre. Elegiste ser familia. Elegiste continuar. El sótano no te define, el dolor no te define. Construiste una escalera con todo. Lo que trataron de usar para ahogarte. Ahora, es hora de subir. Y eso fue lo que hice. La semana siguiente, recibí un email de una editorial local que se había enterado del proyecto de la Fundación Raíz durante una feria comunitaria. Querían escribir un artículo sobre la casa de mi abuelo, ahora restaurada, y sobre cómo un joven heredó no solo paredes y posesiones, sino también un legado emocional, y lo transformó en algo vivo. Casi me negué. No por miedo, sino por cansancio. No quería convertirme en un símbolo de superación. Pero la periodista insistió, y un detalle me hizo cambiar de opinión. Era la nieta de una de las mejores amigas de mi madre. El día de la entrevista, llegó con una carpeta llena de notas y fotos viejas. Dijo que su abuela guardaba un álbum llamado La luz de Elena, el nombre de mi madre. Eran recortes, cartas. Invitaciones de fiestas infantiles y pequeñas notas escritas por mí cuando era niño, que mi madre enviaba a sus amigas. Sostuve ese álbum como quien encuentra un pedazo arrancado de su alma. Una foto me paralizó. Yo, a los 5 años, durmiendo en el regazo de mi madre, mientras ella leía un libro usando el mismo vestido floreado que mi padre tiró cuando Sandra se apoderó de la casa. La periodista notó mi silencio. ¿Quiere que pare? No, por favor, continúe. El artículo se publicó una semana después. Título, Del dolor al legado. La casa que floreció en manos de quien fue olvidado. Se volvió viral. No solo en la ciudad, sino en sitios que compartían historias conmovedoras. La gente comenzó a enviar mensajes. Algunos diciendo que estaban en la misma situación. Otros solo para agradecerme por no rendirme. Una mujer escribió, tu abuelo. Me inspiró. Tú me hiciste creer que puedo ser mejor de lo que me hicieron. La repercusión generó una ola inesperada. La fundación recibió donaciones, nuevos voluntarios e incluso invitaciones para hablar en escuelas. Me encontré frente a jóvenes que me miraban como si tuviera respuestas. Pero solo tenía cicatrices. Y tal vez, eso era lo que los tocaba. Tomás. Iba conmigo a casi todos los eventos. Siempre se quedaba tras bambalinas, pero prestaba atención a todo.
En uno de esos días, cuando regresábamos de una escuela, me dijo, ¿sabes que solía pensar que lo peor de nuestra vida era el dolor? Pero ahora creo que era el silencio. Cuando nadie nos veía, nadie nos escuchaba, nadie nos creía. Detuve el carro en el acotamiento y lo miré. Sostenía un folleto de la fundación con nuestro símbolo estampado en él. Un árbol cuyas raíces se entrelazaban con 2 manos. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora somos la voz de quienes se callaron por demasiado tiempo. Lo abracé fuerte. Ya no había lugar para dudas. Era mi hermano real. El que no vino de la sangre, sino de la lucha. Los años siguientes trajeron cambios. La casa se convirtió en un punto de apoyo para reuniones comunitarias. El garaje se convirtió en un laboratorio de ideas. Tomás fue aceptado en un programa internacional y pasó 6 meses estudiando en Alemania. Yo me quedé. Continué cuidando la fundación. Plantando jardines en barrios necesitados. Creando talleres de carpintería con las herramientas de mi abuelo. Y ofreciendo algo simple, pero que yo mismo necesité un día, presencia. Lo más sorprendente fue cuando recibí una carta de Mariana. Manuscrita. Con letra temblorosa. No espero que me perdones. No quiero regresar. Pero quiero decir que sí. Un día hubiera sabido lo que estabas pasando, tal vez habría hecho las cosas diferentes. Tal vez. Lo siento. No lloré. Pero guardé la carta. El pasado no desaparece. Se transforma. Y algunos fantasmas solo descansan cuando son reconocidos. En un domingo cualquiera, me senté en el jardín con Tomás. Me dijo que estaba pensando en mudarse a otra ciudad después de la universidad. Dijo que quería abrir su propia empresa de tecnología sostenible, basada en los proyectos que creamos en la fundación. ¿Crees que puedo hacerlo? Lo miré y vi al chico del sótano. Ahora un hombre, fuerte, confiado. No lo creo, estoy seguro. Sonrió. Y después de unos segundos de silencio dijo, gracias por elegirme. Tú también me elegiste, respondí. La vida había tomado giros inimaginables. Del abandono a nuevos comienzos. De la humillación a la dignidad. Pero sobre todo, de la ausencia al amor elegido. Hoy, la casa tiene risas. Huele a café fresco. Libros apilados. Y sueños colgados. En las paredes como pinturas vivas. A veces aún sueño con mi abuelo, sentado en el porche, leyendo el periódico. Me mira, sonríe y dice, eso es lo que vi en ti, incluso cuando tú no lo veías. Y entonces, despierto, con paz, porque ahora yo también lo veo. El tiempo pasó. 2 años para ser exactos. La casa de mi abuelo ya no era solo una herencia física. Se había transformado en un símbolo. Cada rincón contaba una historia de reconstrucción. Las paredes habían sido repintadas, pero las marcas de clavos viejos aún estaban ahí. Como cicatrices asumidas. El jardín florecía de nuevo. El porche, donde solía sentarse a leer y tomar café, era ahora el lugar donde Tomás y yo nos encontrábamos casi todas las tardes. Después de las tareas del día, para hablar de todo y nada, Tomás estaba en su último semestre universitario, a punto de graduarse con honores. Creó una startup enfocada en energía solar en comunidades de bajos ingresos. Inspirada en lo que vio y vivió con la fundación. Tenía inversionistas interesados, ganó premios y, lo más importante, propósito. Nunca más supe de Javier, Julián o Mariana. Sus rastros en redes sociales gradualmente desaparecieron. Como fantasmas regresando al olvido al que nunca debieron haber salido, pero fue en un sábado soleado, cuando estaba barriendo las hojas secas de la entrada de la casa, que el pasado tocó la puerta. Literalmente. Era mi padre. Solo, visiblemente más delgado, con ropa simple y mirada opaca. Cargaba una pequeña maleta con algo de ropa y un sobre arrugado en las manos. Se quedó ahí por unos segundos, como esperando que lo expulsara con solo una mirada. Y tal vez. Por dentro, yo quería hacerlo. No tengo a dónde ir, dijo en voz baja. Respiré profundo. ¿Qué pasó con el asilo?, pregunté. Cerró. Recortes gubernamentales. Me dejaron en la calle la semana pasada. Pude sentir el peso de mi abuelo en mi memoria. Como si estuviera ahí, observándome desde el porche. Él. Mismo porche donde años antes me acogió, me escuchó, me rescató. Ahora el ciclo se invertía. Y me encontré frente a la decisión de repetir o romper el patrón. Puedes entrar, dije. Pero con condiciones. Asintió, silencioso, y entró a la casa que una vez había sido suya. Pero que hacía mucho había dejado de pertenecerle. Caminó lentamente. Como alguien con miedo de despertar apariciones. Se sentó en el sofá cuidadosamente. Como si aún estuviera siendo observado por alguien que ya se había ido. No voy a pedir perdón. No porque no quiera. Sino porque sé que las palabras no arreglan hoyos tan viejos. Nos quedamos en silencio. Un silencio cargado de décadas. Entonces sacó una foto vieja de su bolsillo. Mi madre y yo abrazados con mi padre sonriendo al fondo. Una vez fui ese hombre, dijo señalando. Lo fuiste. Pero elegiste dejar de serlo. Asintió. Y tú elegiste ser más de lo que yo fui. Me tomó un tiempo digerir esas palabras. No eran excusas ni justificaciones. Eran observaciones. Tristes pero reales. Decidimos que podía quedarse temporalmente en la casita del fondo.
El antiguo estudio de mi abuelo que había convertido en cuarto de herramientas. Tomás se opuso al principio. Pensó que podría estar fingiendo fragilidad. Pero le pedí que confiara. No hago esto por él. Lo hago por mí. Para no cargar peso que no es mío, las primeras semanas fueron incómodas. Apenas salía del cuartito. Cuando lo hacía, mantenía la cabeza baja. A veces lo veía mirando el jardín. Y estaba seguro de que veía la cara de su padre en cada flor. En cada rosal bien cuidado. Un día, encontré una caja en la puerta de la fundación. Adentro, varios cuadernos con notas manuscritas. Era su letra. Bocetos de proyectos sociales. Ideas sobre cómo mejorar la estructura. Notas de admiración por lo que había construido. Uno de los papeles decía, no puedo borrar al padre que fui. Pero tal vez aún pueda contribuir al hijo en que te convertiste. Esto no cambió todo. Pero cambió algo, la ciudad comenzó a notar su presencia. Algunos recordaban quién había sido. Los escándalos. Las controversias que involucraban a Sandra. Otros solo veían a un señor callado, humilde, plantando rosas frente a la casa como si quisiera dejar algo hermoso antes de irse. Y eso fue exactamente lo que pasó. 6 meses después, falleció. Un ataque cardíaco silencioso, durmiendo en la casita, con una foto de mi madre junto a la cama y uno de los folletos de la fundación en las manos. No lloré inmediatamente. Organicé el entierro, discreto, con poca gente. Tomás estuvo a mi lado. Después fui al porche, me senté en la silla de mi abuelo y enfrenté la puesta de sol. Lloré, por todo, por lo que fue, por lo que nunca sería, por lo que logramos recuperar, incluso demasiado tarde. Esa noche tomé uno de sus diarios. Al final, había una última frase, cometí errores, pero él no repitió mis errores. Eso es suficiente para darme paz. Hoy, la casa también es un centro cultural. Ofrecemos cursos, talleres, refugio. El antiguo estudio, donde pasó sus últimos meses, se convirtió en la Biblioteca Leoncio. Y en una pared simple, con un marco de madera, colgué una frase que define todo lo que aprendí en estos años: el dolor puede marcarte, pero son tus decisiones las que te definen. Y elegí. Elegí amar conscientemente. Elegí ayudar con límites. Elegí ser libre. Elegí ser familia. Elegí continuar, 2 años. Después de la muerte de mi padre, aún vivía en esa casa. Ahora hogar, museo, refugio. Y a veces, templo silencioso de los recuerdos que heredé y los que construí con esfuerzo. La casa se había transformado más de una vez. De la casa de mi abuelo, a la prisión emocional de la infancia. Luego refugio de juventud herida, hasta finalmente convertirse en símbolo de mi libertad y renacimiento. El jardín era más grande, florecido, vivo. Los árboles que una vez sirvieron solo como sombra, ahora daban frutos. Cultivé un pequeño huerto en la parte de atrás. Y cada mañana cosechaba menta y lavanda para hacer té. Era una rutina que heredé de mi abuelo, sin darme cuenta. A veces, me sorprendía repitiendo sus gestos. Rascarme la barbilla al pensar. Levantarme temprano para caminar, ajustarme el cuello de la camisa incluso cuando estaba solo. Él continuaba viviendo en mí. No como un fantasma, sino como una raíz. Tomás vivía en otro estado ahora, donde abrió su propia empresa. Hablábamos cada semana. Venía a almuerzos dominicales cuando podía, y los vecinos ya lo trataban como familia. El día que regresó por primera vez como ingeniero graduado, se sentó conmigo en el porche, miró la casa con una sonrisa emocional y dijo, aquí es donde renací. Y era verdad. Ya no era el chico del sótano, ni yo era el chico. Olvidado en las escaleras, la Fundación Raíz se expandió a otras 2 ciudades. Abrimos sucursales más pequeñas, enfocadas en jóvenes en extrema vulnerabilidad. Creamos alianzas con escuelas públicas, programas extracurriculars, acceso a psicoterapia y talleres de capacitación. Comenzamos a recibir cartas de agradecimiento. De familias enteras que después de años atrapadas en dinámicas tóxicas, encontraron alivio. Una de ellas me marcó profundamente. Era de una mujer llamada Flavia. Madre soltera de 3 hijos, había sido expulsada de casa por sus propios padres después de rechazar un matrimonio arreglado. Vivía en un cuarto con sus hijos, se ganaba la vida limpiando casas y un día encontró un folleto de la fundación en una plaza. Escribió así: cuando caminé por la puerta de la casa con mis hijos, no preguntaste qué había hecho. Preguntaste qué necesitábamos y eso me salvó la vida. Eso me desarmó, porque entendí. Entendí cómo pocas personas podían. Y de nuevo, el peso de la responsabilidad me encontró. Pero no como una carga, como una misión. Con el tiempo fui invitado a dar conferencias en universidades. Yo, que crecí siendo tratado como invisible, ahora era escuchado con atención por cientos de jóvenes. Y fue en una de estas conferencias, en una universidad de la capital, que una chica se acercó con un cuaderno en la mano. No me vas a recordar, dijo. Y efectivamente no la recordaba. Era amiga de Mariana. Estudiamos juntas. Se me revolvió el estómago. Nunca fui cercana a ella, pero te recuerdo. Recuerdo cómo hablaba de ti en la escuela. Cómo inventaba cosas absurdas. Y recuerdo cómo, aún así, caminabas con la cabeza baja. Pero nunca respondías con crueldad. Quería decirte. ¿Qué vi? Vi todo. Y lamento no haber hecho nada. Lloró. La abracé.
y en silencio, perdoné otra pieza del pasado. Cuando regresé a casa esa noche, caminé al estante donde guardaba todos los álbumes familiares. Abrí el primero, el más viejo, donde aún estaban las fotos que mi abuelo logró salvar de la furia de Sandra. Había una imagen mía, a los 6 años, sosteniendo un dibujo torcido frente a la tumba de mi madre. Y, junto a ella, ahora había otra imagen, yo, adulto, en el mismo lugar. Con la misma sonrisa, esta vez acompañado por Tomás, por jóvenes de la fundación, por amigos que la vida me trajo, por personas que me eligieron. El simbolismo me conmovió. Lo que una vez fue la soledad del hijo olvidado, ahora era el centro de un nuevo árbol familiar. Un árbol que brotó en tierra seca, pero dio frutos porque fue regado con persistencia, fe y amor verdadero. No él de palabras bonitas, sino el de acciones diarias. Una noche me senté en el porche y abrí el diario de mi abuelo una vez más. Entre tantos pasajes, encontré una frase que antes había pasado desapercibida: el dolor nos empuja hacia dos caminos. Repetir. Rehacer. Solo los valientes eligen rehacer. Ahí, entendí que su legado no era solo la casa, el dinero o las cartas. Era el ejemplo. Era la invitación a romper ciclos. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que continué haciendo. Un nuevo ciclo comenzaba ahora, estábamos expandiendo la fundación. Fuera del Estado. Creé un fondo con parte de las ganancias de nuestros proyectos para albergar jóvenes LGBT expulsados de casa. Comencé a escribir un libro. Un relato no solo de mi historia, sino del viaje de tantas personas como yo. ¿El título? El hijo del sótano. Porque sí, fui el hijo arrojado al sótano. Pero también fui el nieto acogido en el jardín. Y hoy, soy el hombre que construyó un mundo con las piedras que me arrojaron. Cayó la noche. El viento sopló suavemente. Cerré los ojos y sonreí. Mi abuelo estaría orgulloso. Y yo también, finalmente. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el protagonista debería haber perdonado a su padre o hizo bien en poner límites a su relación? Gracias por quedarte hasta el final del video, nos vemos en el próximo, y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.